Dale. ¿Permite el micrófono? Todo bien. Sí. Perfecto. Ujú. Bien, buenos días compañeros. El día de hoy, para dar continuidad al curso de serie blanca, estaremos hablando de serie de deficiencia de mieloperoxidasa, opsonización y de granulación. Para hablar de la deficiencia de mieloperoxidasa es importante que definamos lo que es la mieloperoxidasa y definimos la mieloperoxidasa como una enzima, una glicoproteína heterodimérica de 150 kilodaltios aproximadamente, con una estructura de dos cadenas alfa y de dos cadenas beta. Estas subunidades alfa y beta tienen un peso molecular de aproximadamente de 55 a 15 kilodaltios respectivamente. Y importante tener en cuenta, y por eso es que se coloca el dibujito allí, que esta enzima está presente en en los gránulos azurófilos primarios de los neutrófilos y en menor grado se encuentra en los monocitos. También pertenece al grupo de las peroxidasas hemodidependientes y juega un papel sumamente crucial en la muerte microbiana durante la fagocitosis. La mieloperoxidasa fue descrita inicialmente en el año 1941 por Abner, quien acudió o quien inicialmente le dio el término de verdoperoxidasa por la coloración a la que se le atribuye. Déjeme colocar en silencio. Desde el punto de vista genético, para hacer un poco más de entendimiento sobre esta enzima o esta glicoproteína, el gen de mieloperoxidasa codifica un único producto traduccional que tras la glicolización y el procesamiento proteolítico se empaqueta como mieloperoxidasa madura que está presente en los granos azurófilos. Esta producción de mieloperoxidasa está determinada o está dada por diversas mutaciones y delecciones genéticas. La meloperoxidasa, una vez que se encuentra liberada por los leucocitos activados, utiliza este potencial oxidativo de su sustrato, el peróxido de hidrógeno, en los ciclos de peroxidación y halogenización, para de esta forma generar la especie de oxidante citotóxica y el potente compuesto bactericida ácido hipocloroso. Em, También, junto con otros oxidantes tóxicos, son capaces de no solo iniciar la peroxidación lipídica, sino que también es capaz de promover una serie de modificaciones post-traduccionales como la halogenización, la nitración y la reticulación oxidativa. Todo esto con el objetivo de dirigirse a las proteínas de los sitios de inflamación y actuar como como un método de barrera para nuestro organismo. La meloperoxidasa está codificada por un gen ubicado en el 7q23, puede ser este mismo heredada o adquirida, y bueno, ya tienen todos estos mecanismos que acabo de mencionar. Eh, Como bien mencioné al principio, está presente principalmente en los gránulos de los neutrófilos, azurófilos de los neutrófilos, que como bien sabemos, estas células son las primeras células en responder ante una infección y forman parte de la respuesta innata de nuestro organismo. A su vez, se crean ambientes que son capaces de degradar los microorganismos ingeridos y activar el sistema de mieloperoxidasa y peróxido de hidrógeno y alurus. Eh, en este sentido, es importante mencionar que pudieran presentarse diversos defectos que pudieran generar alguna alteración en esta misma, como son los defectos en la producción de los neutrófilos, los defectos en la adhesión leucocitaria, los defectos en la vía enzimática oxidativa y la deficiencia específica de los gránulos. Desde el punto de vista biológico, la meloperoxidasa cataliza la conversión de peróxido de hidrógeno en ácido hipocloroso, que como bien sabemos es este elemento que tiene un poder bactericida bastante importante, y lo hace amplificando la toxicidad de las especies reactivas de oxígeno generadas durante el estadio respiratorio contra bacterias, hongos y otros microorganismos. Ahora bien, una vez mencionado, ahora sí pasamos a lo que es la deficiencia de mieloperoxidasa, el cual lo definimos como un trastorno hereditario de carácter autosómico recesivo con un fenotipo
fenotipo clínico que puede ser variable. Esta deficiencia puede ser, mm, también es el trastorno fagocítico primario más común y se dice que está presente en uno de cada 4.000 deficiencias completas y uno de cada 2.000 deficiencias parciales. Podemos tener diversas alteraciones en la deficiencia de mieloperoxidasa, que a su vez van a estar causadas por algunos polimorfismos. Algunas de estas alteraciones son la pérdida de la producción y acción del ácido ay, se me olvidó el nombre, lo acabo de decir ahorita, del ácido hipocloroso, aumento de la concentración del peróxido de hidrógeno con efecto tóxico y la concentración de microorganismos, la cual puede ser una constante, y también esto a su vez puede generar un deficiente control antimicrobiano. Puede presentarse polimorfismo por errores en los mecanismos de la replicación y reparación de ADN y factores ambientales. Dentro de los polimorfismos que se han reportado, encontramos el R569W, el Y173C, el M251T, el R499C y la delección de 14 bases. En la mitad de estos pacientes con deficiencia de mieloperoxidasa presentan complicaciones infecciosas. Existe otro porcentaje importante, que es el 40%, los cuales van a ser asintomáticos, y el 10% de los pacientes puede sufrir graves complicaciones. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer desde el punto de vista clínico o sospechar que un paciente se encuentra ante esta entidad? Pues bueno, son pacientes en los que las infecciones micóticas son bastante asociadas, específicamente por cepas de cándidas. Pueden presentarse en estos pacientes infecciones mucocutáneas, meningias y óseas, sepsis, diabetes mellitus o cáncer. Y desde el punto de vista de las enfermedades no infecciosas que pudieran estar relacionadas a mayor riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo la poliartritis, la nefritis lúpica autoinmune y la diabetes mellitus. Desde el punto de vista del diagnóstico, la misma puede sospecharse en aquellos pacientes con infecciones invasivas, recurrentes e inexplicables, causadas por cepas de Candida, como ya lo acabamos de mencionar. Y es importante para hacer la determinación o para saber la tinción de histoquímica de neutrófilos para mieloperoxidasa. En la imagen estamos viendo tres imágenes que corresponden a controles o determinación de la misma. Se hacen tinciones para poder encontrar mieloperoxidasa. En la imagen que está a la izquierda de ustedes se evidencia una con control para la tinción citoquímica enzimática para mieloperoxidasa, un paciente normal en sangre periférica. La imagen que vemos al centro corresponde a una médula ósea con actividad enzimática para la mieloperoxidasa del 0 al 3% como mínimo, con una leucemia mieloblástica de diferenciación MC, sin diferenciación, que corresponde a la M0. Y ya, por contraparte, vemos a la derecha, donde se puede ver una expresión bastante notoria de la misma, en donde existe una actividad enzimática para la mieloperoxidasa positiva. Se observan bastones de Auer y esto corresponde a una leucemia promielocítica, que como bien sabemos es donde se evidencian este tipo de alteraciones morfológicas. Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico, tenemos que nosotros hacer una correlación clínica a un paciente, entonces, en donde hayamos evidenciado infecciones invasivas por cándida mucocutánea recurrente. En este tipo de pacientes nosotros debemos encender alarmas y estar evaluando cuidadosamente para detectar estados de inmunodeficiencia adquirida, así como también algunos otros defectos primarios. Incluso si la mieloperoxidasa es positiva, no es razón para nosotros simplemente adjudicarse a una deficiencia de mieloperoxidasa sin hacer sin hacer un abordaje o descarte de las otras causas que pudieran estar relacionadas. Desde el punto de vista de la interpretación de la mieloperoxidasa, vamos a encontrar que esta va a estar positivo en diferentes cruces o intensidades, depende a la célula que estemos nosotros estudiando. En las series granulocíticas, como ya mencioné, que principalmente se encuentran en los gránulos azurófilos del neutrófilo del leucocito, esta va a estar positiva.
En los eosinófilos puede estar positivo también, dos cruces, y en la serie monocítica puede estar positiva, positiva débil o pudiera estar negativa. En los que sí de plano está negativo es en los linfocitos y eritrocitos, en los basófilos maduros de individuos normales y en los megacariocitos y plaquetas. Todo esto a nosotros, desde el punto de vista clínico, tiene una acotación y es que en pacientes en donde estamos sospechando con leucemia, leucemias mieloides, vamos a tener blastos aproximadamente el 85% y vamos a tener mieloesperosidasa positiva. En las leucemias monocísticas vamos a tener blastos y precursores del linaje monocístico que pueden estar débilmente positivos a mieloesperosidasa y en las eritroleucemias van a estar negativos, dado por el mismo hecho que estamos hablando, si no se presentan en los glóbulos rojos. En la leucemia megacariocítica no es apreciable por microscopía óptica y solo puede ser apreciable por microscopía electrónica. Desde el punto de vista del tratamiento que se indica en estos pacientes, no hay un tratamiento específico. Entonces deben tratarse todas las comorbilidades que tenga el paciente, las infecciones, y debemos hacer un control de glucosa en sangre, el cual va a resultar de beneficio para el paciente. Em, Bien, una vez mencionado esto, ahora pasamos a la opsonización. Y hablar de la opsonización es hablar de aquel mecanismo del sistema inmunitario innato y adaptativo en el cual ciertas moléculas llamadas opsoninas se unen a la superficie de un microorganismo como bacterias o agentes virales para marcarlo y facilitar su reconocimiento y fagocitosis por parte de las células del sistema inmune. Esto estaba principalmente por células como macrófagos y neutrófilos. En este sentido, es importante entonces hacer mención del sistema del complemento, el cual está compuesto por más de 30 proteínas solubles preformadas que circulan en la sangre y se activan secuencialmente en respuesta del reconocimiento de componentes de microorganismos. Como bien sabemos, existen en tres vías principales de activación del mismo, como es la vía clásica del complemento, que se inicia por la activación del C1, la vía de la lectina, la cual tiene una activación que está dada por la interacción de los carbohidratos microbianos, como las lectinas, y la vía alternativa del complemento, que se activa ya mediante la unión del C3b a superficies microbianas y a moléculas de anticuerpos. La vía clásica del complemento se activa cuando el C1 interactúa con el anticuerpo, bien sea IgG o IgM, después de que se hayan unido a su antígeno específico a través de la porción FAB. El complejo C1 está compuesto a su vez por tres proteínas de complemento llamadas C1q, C1r y C1s. La actividad de enzimática del C1s para escindir la proteína del complemento C4 en C4a, C4b y complementar la proteína C2 en C2a y en C2b. Yéndonos un poco más sobre la cascada de activación de la misma, en el caso de la vía de las lectinas, se activa por la interacción de los carbohidratos microbianos con lectina de unión amenosa o ficolinas que se encuentran en el plasma y los fluidos tisulares, la cual es sintetizada a nivel hepático. La más P1 y la más P2 son el equivalentes a C1R y C1S de la vía clásica. Con respecto a la vía alternativa, la misma está mediada por el complemento C3b, producida por parte de la hidrólisis de la C3 por agua, y el agua puede de esta manera hidrolizar el C3 y formar C3I, una molécula que funciona de manera similar a la C3b. Asimismo, la molécula C3b también tiene la capacidad para unirse a los anticuerpos IgG. Y bueno, en la imagen estamos viendo ya un poco resumido las vías de activación del complemento, como ya mencioné, la vía clásica, la vía de la unión de las lectinas y la vía alternativa, cada una con sus elementos diferenciadores. Y que a su vez tiene el interés en común, que es la destrucción de ciertos patógenos y células. El atacar, reconocer y poder generar posteriormente anticuerpos memoria. Eh, Esto a su vez va a tener distintos efectos o beneficios, o como que queramos verlo, porque en algunos casos puede ser beneficioso, pero de acuerdo a la condición del paciente pudiera ser que no.
y es que van a van a tener una inflamación desencadenante, van a traer quimiotácticamente los fagocitos al sitio de infección, promover la unión de los fagocitos. mm, Mientras exista mayor unión de la misma, va a haber mayor opsonización. También pueden causar lisis en el caso de las bacterias gram negativas de las células humanas que muestran epitopos extraños y envolturas virales. También pueden desempeñar un papel en la activación de los linfocitos B ingenuos durante la inmunidad adaptativa y asimismo eliminar los complejos inmunes dañinos del cuerpo. Siempre este tipo de elementos en la inmunología son de vital estudio, sobre todo en aquellas enfermedades autoinmunes, en donde si bien existe todo este tipo de alteraciones, muchas de ellas se expresan de forma exagerada, lo que puede conducir al paciente a una condición inflamatoria crónica que en vez de ser em, de mejoría para el mismo, puede ser perjudicial. Los anticuerpos generados a través de la respuesta inmunohumoral pueden aumentar la fagocitosis, un mecanismo que es sumamente clave para el sistema inmunológico innata, y las oxocinas son las proteínas del huésped, incluidos los anticuerpos que se unen a las, a las membranas de las células extrañas, mejorando así su capacidad fagocitaria de los leucocitos. Y los receptores opsónicos se unen a la porción constante de la molécula para a su vez tener el resultado final. Las principales opsoninas de estudio son la IgG1, IgG3, la IgA1, IgA2, que también cumplen una función en el tracto respiratorio. Como bien sabemos, la IgA en general está presente en todas las secreciones de nuestro organismo. Y algunas proteínas del complemento también tienen una función opsónica que es crítica. Desde el punto de vista clínico, es un paciente que vamos a tener con infecciones recurrentes, con enfermedades autoinmunitarias, y es por esto que había hecho el comentario anteriormente, que cuando existe una activación sostenida de alguno de estos mecanismos, puede ser perjudicial para los seres humanos. Asimismo, la glomerulonefritis, problemas de articulaciones, angioedema, dermatosis y vasculitis y púrpura anafiláctica. La glomerulonefritis me llamó la atención porque de hecho hay estudios que están estudiando todo este proceso de opsonización y todos los mecanismos que anteriormente estábamos mencionando, porque en algunos pacientes puede ser perjudicial, pero en otros pacientes pudiera ser un poco protectores. La vacunación contra microorganismos encapsulados, que generalmente son vacunas que se colocan en los primeros 12 meses de vida, deben o tiene un papel este sistema bastante crucial, y el hecho de que un paciente tenga alguna enfermedad invasiva de algunos de estos microorganismos, aún así, habiendo sido inmunizado, puede ser una señal de alarma que nos hiciera pensar de que estamos en presencia de alguna de estas deficiencias. La etiología, la causa principal es genética. Generalmente esta es de herencia autosómica recesiva. Dentro de las hereditarias tenemos deficiencia de la properdina, ligando el cromosoma X, sobre todo pensando en aquellos, o se presenta principalmente en aquellos pacientes que tienen infecciones por Neisseria meningitis. Deficiencia de C1 inhibidor causa el llamado angioedema hereditario, que cursa con C4 bajo y C1 normal. Y en aquellas adquiridas, aquellos casos de infecciones óseas, infecciones del endocardio, lupus eritematoso sistémico, los cuales están asociados a conteos bajos de C3 y C4. Aquí hay una pequeña tabla en donde se muestran las alteraciones que pueden haber desde los distintos elementos en los que pudieran existir, como el C1q, que puede estar ligado con una alteración cromosómica AR, cromosoma 1. La función que está alterada en este caso es la activación del complemento, la opsonización también, la quimiotaxis y la eliminación de las células apoptóticas. Em, en este caso vamos a tener, o nos va a ayudar para el diagnóstico, el CH50 y el C1 funcional disminuido, y el AP50 que va a estar normal. Dentro de las enfermedades que puede estar asociado a lupus eritematoso sistémico, a rash cutáneo, a glomerulonefritis.
y a infecciones por piógenos. Em, mm, este se presenta en edad prepuberal, pero de forma muy rara, así que no es como que el grupo etario específico de este tipo de alteración, sino que estaríamos buscándolo en edades mucho más tempranas de la vida. El C1RS1S, en donde la función alterada es netamente la oxonización. Desde el punto de vista del diagnóstico, vamos a tener un CH50 y un C1 funcional disminuido y un AP50 normal, como lo vimos en el C1Q. Y también está asociado con infecciones bacterianas, con lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis y procesos autoinmunes complejos. Eh, en el C2 está asociado a alteraciones del cromosoma 6 y las funciones que van a estar alteradas en este caso es la opsonización, la quimiostaxis y la vía alternativa intacta, pero más lenta. En este caso vamos a tener un CH50 bajo también con un P50 normal. También está asociado a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, infecciones bacterianas encapsuladas, artritis, glomerulonefritis, eritema malar, ras discoide, vasculitis y afectación del sistema nervioso central como elemento diferenciador. Las pruebas de laboratorio que se utilizan para hacer el diagnóstico, para completar el diagnóstico del mismo, sería los niveles antigénicos del C3 y C4 y la evaluación funcional mediante el complemento hemolítico total, el THC o CH50, que va generalmente, como ya vimos en las alteraciones específicas de cada uno, lo que vimos que se repetía es que el CH50 pudiera estar disminuido. El CH50 lo que hace es evaluar la capacidad del suero para lisar los eritrocitos de oveja sensibilizados de manera óptima con anticuerpos IgM de conejo y se requieren los 9 componentes de la vía clásica para poder producir un CH50 que esté dentro de límites normales. El CH50 bajo o muy nulo puede deberse a una deficiencia genética o a una o más proteínas del complemento de la vía clásica. El H50 en la medida de la actividad funcional de la vía alternativa, en esta se mide la lisis de los glóbulos rojos de conejo no sensibilizados en condiciones que solo permiten activación de las vías alternativas, especialmente aquellas que cursan con una microangiopatía trombótica o glomerulonefritis. El AH50 muy bajo o indetectable en pacientes con inmunodeficiencia de factor B o factor D casi siempre presentan infecciones por Neisseria meningitidis. Asimismo, la medición de componentes específicos generalmente se miden, tanto el C3 como el C4 se miden en inmunoensayos nefeloméricos. Los niveles de C3 y C4 séricos pueden ayudar al diagnóstico de ciertas enfermedades raras, en específico aquellas como el lupus eritematoso sistémico, así como para el seguimiento de la enfermedad para hacer una evaluación de la respuesta. Los niveles de normalidad en el C3 van de 80 a 160 miligramos por decilitro y en el C4 de 16 a 48 miligramos por decilitro. Ahora pasamos a la degranulación mastocitaria, el cual podemos decir que los trastornos de los mastocitos se presentan con signos y síntomas causados por activación de los mastocitos o por la infiltración de mastocitos en órganos que intervienen en la función normal. Estos elementos residen dentro del tejido conectivo de los órganos vascularizados y en tejidos mucosos. Cuando se activan los mastocitos, liberan una variedad de mediadores vasoactivos como la histamina, los metabolitos del ácido araquidónico y de los gránulos citoplasmáticos y los lípidos en la membrana. Nosotros vamos a tener una forma de clasificar las alteraciones o las alteraciones que existen a nivel de estas entidades como son, lo vamos a dividir en trastornos primarios de mastocitos, trastornos secundarios de los mastocitos y trastornos idiopáticos de los mastocitos. Dentro de los trastornos primarios de los mastocitos tenemos los mastocitos, la mastocitosis, que puede ser sistémica y cutánea, el síndrome de activación de mastocitos mononucleares, monoclonales,
Y dentro de los trastornos secundarios de los mastocitos tenemos trastornos alérgicos, urticarias físicas, activación de los mastocitos asociados con trastornos de inflamación o neoplásicos. Y dentro de los trastornos que aún no se han podido determinar la causa, se encuentra la anafilaxia idiopática, que no está relacionada a algún elemento, bien sea químico o físico, la urticaria idiopática, el angioedema histaminérgico idiopático y el síndrome de activación de mastocitos. La presentación de la clínica de la activación del síndrome de activación de mastocitos implica episodios que van desde síntomas debidos a la liberación de mediadores de mastocitos que mejoran en respuesta a terapias dirigidas a mastocitos y sus mediadores. En este caso debe existir elevaciones triptasa en el suero o elevaciones de mediadores de mastocitos en la orina después de episodios de los síntomas que puede verse el paciente dentro de la normalidad entre un episodio y otro. Para nosotros poder hacer este diagnóstico debemos cumplir al menos algunos de estos tres criterios, como son signos y síntomas objetivos episódicos consistentes de la activación de mastocitos que involucran al menos dos de los siguientes órganos, que pueden ser piel, sistema respiratorio superior o inferior, gastrointestinal o cardiovascular. Que exista evidencia de liberación sistémica de mediadores de mastocitos correspondiente temporalmente a la presencia de síntomas como la triptasa total sérica, y la respuesta a medicamentos que estabilizan los mastocitos reducen a su vez la producción de mediadores de mastocitos que bloquean a su vez la liberación de mediadores o inhibidores de la acción de los mediadores. Vamos a tener una gama de síntomas en estos pacientes que va a ser desde alteraciones en la piel, alteraciones en cabeza y cuello, pulmonar, gastrointestinal, cardiovascular y constitucional. A nivel de piel podemos presentar rubor o eritrodermia, podría presentarse prurito, angioedema. A nivel de cabeza y cuello pudiera presentarse congestión nasal y rinorrea de forma constante. Inyección conjuntival. A nivel pulmonar pueden presentarse en estos pacientes sibilancias, en pacientes sin antecedentes previamente de algún tipo de hiperreactividad bronquial o asma. Tos broncoespástica, al parecido a lo que ocurre en la hiperactividad bronquial o en el asma. Y a nivel gastrointestinal podemos tener manifestaciones dadas por hiperacidez gástrica como reflujo gastroesofágico. Se pudieran presentar en mayor o menor proporción náuseas o vómitos, diarreas y calambre abdominal. Desde el punto de vista cardiovascular pudiera presentarse hipotensión, taquicardia. Desde el punto de vista constitucional también pudiera presentarse fatiga, letargo, problemas de concentración y de memoria. En lo que respecta a la mastocitis cutánea, generalmente esta se presenta en lactantes y niños pequeños y generalmente se resuelve de forma espontánea durante la adolescencia. Tiene una incidencia estimada que es inferior a un caso por cada 20.000 habitantes de cualquier edad. Y en este caso de la mastocitis con afectación cutánea, los mastocitos tienen la capacidad de acumularse en la piel, pero la característica elemental de que no se acumula en otros órganos. Así que el hecho de ver un paciente así nos pudiera dar quizá una leve sospecha que no pueda estar en otros órganos diferentes. Sin embargo, no es una excepción de que no debamos buscar en otros órganos. La urticaria recurrente o crónica, el angioedema o la inflamación de las vías respiratorias no son características principales de la mastocitosis. Pueden ser características clínicas que se pueden evidenciar, pero no son características patognomónicas, porque como bien sabemos son signos inespecíficos que pudieran presentarse fácilmente en cualquier otra entidad. La anafilaxia con hipotensión en respuesta a una picadura de abeja o avispa es una manifestación clásica de mastocitosis y ese puede ser uno de los elementos que nos puede hacer llamar a nosotros la atención para hacer el descarte de esta entidad. La presencia de hipotensión durante la anafilaxia aumenta las probabilidades de que un paciente tenga un trastorno clonal primario de los mastocitos.
Dentro de los criterios diagnósticos tenemos que a nivel de la mastocitosis cutánea debemos tener lesiones cutáneas que demuestran los hallazgos típicos de urticaria pigmentosa, mastocitosis cutánea maculopapular, mastocitosis cutánea difusa o mastocitoma solitario o infiltrados histológicos típicos de mastocitos en un patrón multifocal o difuso de una biopsia de piel que sea adecuada. En la mastocitosis sistémica, el diagnóstico de mastocitosis sistémica se puede realizar cuando están presentes el criterio mayor y al menos un criterio menor, o cuando están presentes al menos tres de los criterios menores. Como a modo de repaso, el criterio principal debe ser infiltrados densos multifocales de mastocitos y llamamos infiltración densa aquella que sea mayor o igual a 15 mastocitos en agregados detectados en secciones de médula ósea o otros órganos extracutáneos. Y como criterios menores, em, puede que se tengan afectación a otros órganos. En más del 25% de los mastocitos en el infiltrado tienen forma de uso o tienen una morfología atípica. En más del 25% de los mastocitos en frotis del aspirado de médula ósea son de aspecto inmaduro o atípico. La detección de una mutación puntual activadora del códon 816 de KIT en la médula ósea, sangre u otros órganos extracutáneos, y los mastocitos de médula ósea, la sangre u otro órgano extracutáneo expresan CD25 con o sin CD2. Y como último criterio menor tenemos la tripasa sérica total, que es persistentemente mayor a 20 nanogramos por mililitro, a menos de que exista una neoplasia mieloide asociada, en cuyo caso este parámetro no puede ser válido. Es importante que nosotros también tengamos en consideración algunas otras entidades que pueden tener manifestaciones dérmicas que pudieran tener más o menos estos síntomas que ya acabamos de mencionar, como pudiera ser la epidermólisis bulosa, el síndrome de piel escaldada, asimismo las manchas café con leche y la dermatosis ampollosa por inmunoglobulina A lineal. El tratamiento de estos pacientes de forma inicial va a depender de la afectación que tenga al momento que se pueda realizar el diagnóstico. La anafilaxis y la hipotensión puede beneficiarse el paciente de autoinyectores de epinefrina. De hecho, sería el primer fármaco que nosotros deberíamos utilizar. Y ya una vez estos pacientes obtenido el diagnóstico, deberían portar el mismo. El prurito o la urticaria se deben tratar con antihistamínicos, y los síntomas gastrointestinales, los antihistamínicos H2 pueden ser útiles para pacientes con hiperacidez y otros síntomas gastrointestinales, y el cromolin sódico estabiliza las membranas de los mastocitos y los eosinófilos in vitro y su formulación oral. Em, Puede ser útil en pacientes con síntomas gastrointestinales. La dosis puede variar entre 100 a 200 miligramos por dosis y se puede administrar alrededor de 4 veces al día. Pues bueno, esto era lo correspondiente a la deficiencia de estos tres elementos. Bien, ¿has tenido casos más positivos? No, fueron digo, sí. Quizás sí mandaron también como más entonces, pero no, entonces, y una que otro que me fue pero como tenía